Buenas noches, muchas gracias por acceder a participar de esta entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Mm, bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcelino Malcoste Chullo y tengo 47 años. Eh, en mi estudio solo he cursado secundaria incompleta, ¿no? Hasta cuarto año de secundaria. Bien, ahora le haré dos preguntas para que usted pueda responderlos. La primera pregunta, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Mm, bueno, en su gobierno, gracias damos a ese gobierno que eh, realmente no ha puesto la mano dura a lo que es el terrorismo en esos años, ¿no? Y lamentablemente, antes que venga el señor Alberto Fujimori, el Perú, más que todo la zona rural, vivíamos aterrorizados con estos criminales que realmente no estaban creciendo día en día se multiplicaban, ¿no? Y gracias a Dios que realmente ese gobierno no eh, ha puesto, ¿no? A ver a la comunidad en qué sufría las partes rurales, las partes del campesinado, de las comunidades, en qué situación se encontraba. El gobierno ha tenido que viajar, ¿no? Desde su palacio de gobierno y ver, ¿no? Y cuál era su estrategia para poner la mano dura con esos criminales prácticamente, ¿no? Y esos años realmente se vivía, ¿no? Un caos, ¿no? En la ciudad también, ¿no? Ya no vivíamos tranquilos porque salías a la calle, estaban las cochebombas, reventaban edificios, niños sin brazos, sin manos, cantidad de gente que moría. En las zonas rurales entraban un grupo de 15, de 20 terroristas a escuelas, comunidades y aterrorizaban con sus armas, disparando, matando gente, matando a los líderes. Más que todo alcaldes murieron, más que todos los gobernadores. Ya no había ya quien ponga no tranquilidad. El juez ya no era juez, el gobernador ya no era gobernador. Entonces, gracias a ese gobierno, ha tenido que sacar el ejército y poner la mano dura. Y hoy en día, por lo menos, no hay una tranquilidad en esas áreas, ¿no? Y entonces, por mi parte, sacando toda la conclusión, ha sido un buen gobierno que realmente no eh, puso en orden en todo ese ámbito, ¿no? Porque si no hubiera sido ese gobierno, yo creo que ahorita el Perú estaríamos en un caos, ¿no? Ya no viviríamos tranquilos. Los colegios se cerraban, las escuelitas en las rurales se cerraban ya. El profesor ya no quería enseñar, porque en cualquier momento llegaban con sus armas y si ellos no soltaban a los alumnos que se los llevaran, tenían que atender su vida. Igualito el agricultor, el ganadero, ¿no? Igualito las empresas que fabricaban, si no estaban con ellos, prácticamente corrían riesgo sus vidas. Pero gracias a este gobierno, realmente ha puesto la mano dura, pero hoy en día la gente que no ha vivido en ese año realmente
hablamos contra del gobierno, lo que hizo, ¿no? Prácticamente sin saber lo acusamos de un ser humano que también ha hecho bien. Claro que ha tenido también sus fallas por sus mismos congresistas que le acompañaban, pero por esa parte ha puesto, yo le diría que ha sido un buen gobierno, ¿no? Después de Juan Velasco Alvarado, que dio golpe al Estado, yo creo que después de eso hasta ahorita no se encuentra ningún gobierno. Alguien que pueda decir ahorita frente al terrorismo, frente a la delincuencia, que igualito que está día a día, está incrementándose, a ver que un gobierno que se lance y que diga la dura persecución al narcoterrorismo. Nadie dice nada. Y cantidad de gente que mueren, asesinados en los cocaleros, nadie dice nada. Pero gracias a ese hombre el terrorismo se ha frenado, ¿no? Entonces nada más sería mi opinión al respecto. Bien, gracias, entiendo su postura. También se sabe que durante el gobierno de Fujimori se había aplicado una medida de esterilización, por lo cual voy a pedir su opinión. Bueno, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Mm, Bueno, también ha sido un buen plan que el gobierno ha, ha sacado ese dictamen o esa ley en ese año, porque después de haber casi el 80%, digamos en un 90% de ya frenar la delincuencia, ha visto que el gobierno peruano, la población peruana, en el factor económico no estaba en su alcance. Habían bastante desnutrición, tanto que los saqueadores terroristas les había dejado en un caos. Entonces, ha tenido que aplicar y las familias en esos años se multiplicaban cantidad. No había control no, de la población, se incrementaba. En cada familia en esos años tuvieron 10 hijos, 8 hijos, 12 hijos, hasta 13 hijos, ¿no? Entonces, en una familia, en dos, en tres familias, la población se multiplicaba y bastante desnutrición, bastante hambre había en esos años. Entonces, ¿qué han tenido que hacer el gobierno? Trabajar, ¿no? Sobre la planificación familiar, donde realmente sí, se aplicaron en las mujeres, ¿no? Para poder bajar, ¿no? La población en la esterilización, ¿no? Entonces la ligadura de trompa, desde ahí entonces bajó, cada familia hasta hoy, ¿no? En cada hogar siempre hay 2 hijos, lo máximo es 4 hijos, hasta 6 hijos, ¿no? Lo máximo, pero ya no los 12 hijos, ¿no? Entonces, por otra parte, para mí ha sido favorable también esto, porque prácticamente si no hubiera aplicado eso, yo creo que seguiríamos, ¿no? Incrementándonos entre nosotros, y qué sería, ¿no? La pobreza habrá aumentado más y más, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasó también ahí? Eh, el gobierno decretó, no es que el gobierno comenzó a aplicar, ¿no? Eh, esas medicinas o esa esterilización, sino que dio orden a los hospitales, a los centros de atención, ¿no? A las postas. Entonces, el profesional que manejaba o que hacía ese tipo de cirugía, habían buenos profesionales, también malas profesionales. Y también a causa de eso, muchas mujeres
indígenas, por lo menos en las zonas rurales, muchas mujeres hoy en día ya no existen. Murieron. ¿A causa de qué? A causa de prácticamente mala aplicación de esa esterilización, ¿no? O mala cirugía hicieron y comenzaron a sufrir cánceres y comenzaron a morir. Y quedaron, a consecuencia, niños huérfanos, ¿no? Entonces, prácticamente también había su parte buena, su parte mala también, ¿no? Pero gracias a todo esto, hoy en día ya aplica ya la familia, la planificación familiar. Ya no se hacen esterilizar, pero ya lo que es la planificación familiar ya se aplica ya. Entonces, una jovencita cuando se casa, ya planifican ya, ¿no? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿No? ¿Cuántos hijos podemos sustentar, podemos mantener? Pero mientras en esos tiempos no había esto. Entonces, a ese miedo de perder a una pareja, ya hoy día se planifican ya cuántos hijos pueden mantener y cómo está la situación económica en nuestra zona, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestros departamentos y en nuestro Perú, ¿no? A nivel nacional. Entonces ya se planifica ya. Y yo diría que el gobierno lo hizo bien en esa parte, ¿no? A que la gente, uno mismo, ¿no? Y que sepamos a planificar. Pero si no hubiera sido eso, igualito como nuestros animalitos, pues, ¿no? Y seguiríamos teniendo hijos, y nuestra economía se estaría yendo a la quiebra también, ¿no? Entonces, yo creo que también hizo parte buena, también, así como repito, ¿no? La parte de malo también que hizo son los profesionales. Hoy en día también sigue lo mismo. Hay buenos profesionales y malos profesionales también, ¿no? Cualquier operación, hay buenos profesionales que te lo hacen, pero hay otros también que malos profesionales, mala operación lo hacen, ¿no? Entonces, eso siempre va a seguir siendo, pero gracias a eso ya nuestros jóvenes que hoy en día nacen, ya saben planificar, ya saben qué es una planificación familiar. Pero en esos años los jóvenes no sabíamos nada y nadie nos decía nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no había esa planificación. Entonces, ahora, gracias a ese gobierno, ha salido esa planificación familiar, pero ahora ya no es obligatorio no, de esa esterilización, pero en esos años había una obligación prácticamente. ¿Por qué? Porque nadie hacía caso, hay veces, ¿no? Ni el varón ni la mujer, entonces había una obligación de parte del gobierno, también esa parte para bajar lo que es ¿no? La población y más que todo la pobreza, ¿no? Bajar la pobreza, ¿no? En esa parte se ve el Perú que realmente no mantenemos en eso. Nada más sería. Bien, muchas gracias por su aporte.